corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. Yo vivía en este mundo preocupado por todo. Vivía afligido y no sabía qué hacer. No tenía dinero, no tenía esperanza. No tenía yo nada que me haga feliz. Y hasta que un día alguien me dijo: Miguel, a tu corazón le hace falta Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. Que suene la batucada del amor. Eso, para todo el país, con alegría. Eso más. Le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. A tu corazón le hace falta Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. Yo vivía en este mundo preocupado por todo. Vivía afligido y no sabía qué hacer. No tenía dinero, no tenía esperanza. No tenía yo nada que me haga feliz. Y hasta que un día alguien me dijo: Miguel, a tu corazón le hace falta Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. A mi corazón le faltaba Jesús. Para que tenga vida, tenga alegría y mucho amor. Buenas tardes, que el Señor les bendiga, muchas bendiciones. Estamos aquí para compartir un tiempo con ustedes. Les saluda el pastor Claudio. Muchas bendiciones a toda la audiencia que está del otro lado. Es una bendición el poder salir al aire, sí, a través de la 104.3, a toda la parte sur de aquí, Santiago Capital, y poder llegar a los hogares, a las familias, para compartir un tiempo a través de la palabra, a través de la oración, a través de la fe también, ¿no? Porque hacer esto tiene que ver con la fe, de creer en el Señor, que Él nos bendice, nos da la fortaleza para poder lograr sus planes, sus objetivos. También damos gracias al Señor también por la vida de Pilo Bravo, que nos hace los controles técnicos para que, podamos llegar así a todo lugar, digamos, aún a través de las redes sociales, a través del Facebook, YouTube. Es una bendición también estas redes para que podamos ingresar a través de la palabra y también saber que Dios tiene en cada momento una palabra, una respuesta, ¿no?, al corazón de las personas, y siempre va a ser para edificación de nuestras vidas y de nuestra familia. También hacerte saber, ¿no?, que nosotros somos del Ministerio Lo Mejor es Jesucristo. Estamos trabajando en el barrio Almirante Brown, calle 14, número 195. Los días domingos a partir de las 19 horas tenemos nuestra reunión. Así que sabemos que Dios es fiel
hacia nuestras vidas, nuestras familias. Así que este es el plan y el propósito de parte del Señor, ¿no? Que podamos salvar en las almas, las familias, ¿no? Aquellas personas que no conocen a Jesús, que puedan entregar sus vidas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que conozcan a Jesús, ¿no? Que la gente se acerque a los pies del Señor para aceptar la salvación, porque muchas veces estamos acá en este mundo, pero no sabemos cuándo partimos, y la iglesia debe estar preparada. La gente que no conoce necesita tener al Señor en el corazón, ¿no? Por eso creemos que el hacer esto, ¿no? El compartir la palabra, también diferentes hermanos también que hacen en diferentes horarios los programas, también comparten su mensaje, comparten la palabra de Dios con el objetivo de poder llegar al corazón de cada familia, de cada persona. Y eso es muy importante, ¿no? Saber que Dios da la fuerza a sus siervos, a sus hijos, con un plan y un propósito, ¿no? De poder llegar, ¿sí?, al corazón de cada persona. Por eso, cada persona que está del otro lado, que usted pueda escuchar la palabra, ¿sí? No sabemos cuál es la situación que usted atraviesa o los problemas que está enfrentando, ¿no? Pero siempre Dios nos da la salida para salir adelante, para enfrentarnos. Quizás hay consejos a través de la palabra. Y eso es bueno, poder escucharlo, ¿no? Poder tomarlo para uno y llevarlo a la vida diaria, ¿no? Ponerlo en práctica, todo lo que la Escritura nos enseña, ¿no? Y en esta tarde también, como siempre, habitualmente comparto ciertas enseñanzas a través de la palabra. Voy a hablar sobre los principios de la obediencia, ¿no? Que es muy importante poder obedecerle al Señor, ¿no? Para servirle en el lugar donde nos ponga, ¿no? Porque cada uno cumple diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cada uno cumple una función especial. Todos somos importantes para el Señor. Y por eso que es importante poder hablar sobre la obediencia, hablar sobre los principios de la obediencia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios ha dejado, sí, principios, ha dejado mandamientos para que podamos servirle y seguirle a Él, ¿no? Porque ese es el plan, el propósito de parte del Señor y extender el mensaje de Jesucristo, ¿no? Por eso vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar, sí, con este programa que se llama Venga tu Reino, ¿no? Queremos que el reino de Dios pueda llegar a los corazones, ¿no? Llegar a las familias a través de las redes, a través de la 104.3, que ingresen en los hogares, en las familias, sí, en diferentes partes donde escucha la gente, la audiencia, ¿no? Que pueda tomar una palabra del Señor para su vida, ¿no? Para su familia. Quizás en el momento, quizás uno está bien, dice, quizás hoy no lo necesito, pero cuando uno guarda esa palabra en el corazón, quizás uno enfrenta problemas quizás más adelante y uno tiene guardada esa palabra en el corazón que nos sirve para poder enfrentar y confiar en lo que Dios tiene. Por eso vamos a un corte y luego vamos a regresar, sí, justamente hablando sobre los principios de la obediencia al Señor, justamente, ¿no? Canto aleluya, por eso le canto aleluya a mi Salvador. La palma para Cristo, la palma para Cristo, la palma para Cristo, la palma para Cristo. Saltando, saltando, saltando para Cristo. Saltando, saltando, saltando para Cristo.
Bien, acá estamos nuevamente a través de la 104.3 FM de las Estrellas, saliendo a toda la parte sur de Santiago Capital y a sus alrededores, ¿no? Llegando al hogar, sí, a las familias, a través de las redes sociales también. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, la enseñanza, ¿no? Que nos edifica y nos fortalece. Queremos mandarle saludos también a Mario Barraza, que nos está mirando. Ahí les mandamos un saludo, un abrazo. Muchas bendiciones, Mario. Que Dios los bendiga. Y saber que hay gente siempre del otro lado escuchando nos pone contentos. Saber que hay hambre y sed de la palabra. Y eso nos ayuda a crecer, el estar conectado a través de la radio, a través de las redes. Y hoy, casualmente, quiero compartir una enseñanza que tiene que ver con la obediencia y con la desobediencia. Y vamos a ver justamente la obediencia tanto en el Antiguo Testamento, y vamos a ver la obediencia con respecto en el Nuevo Testamento también, que es lo que Jesucristo dijo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 26:16, ahí nos habla la palabra. Dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra de todo tu corazón y de toda tu alma, ¿no? Y aquí podemos ver la palabra de parte del Señor, ¿no? Donde el libro de Deuteronomio es un libro cuando Dios los saca y los lleva por la peregrinación, tanto en el Éxodo como en el libro de Deuteronomio. Sucedieron hechos y nos muestran la peregrinación, la obediencia del pueblo, la desobediencia. Y este pasaje está enfocado directamente a la obediencia que debía tener no solo el pueblo, sino también su siervo Moisés. Y hay un principio que dice, ¿no? De todo corazón, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? De poder obedecerle de todo corazón al Señor, ¿no? Y dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, y cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese que habla corazón y alma, están ligados, ¿sí? Están unidos. Entonces, en el alma están los pensamientos, las vivencias, ¿sí? En el corazón están las emociones, los sentimientos. Y nosotros debemos obedecer al Señor, como dice la palabra, ¿no? ¿Y cuál era el primer mandamiento, no? También dice que amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Y ahí podemos ver, ¿no? Lo que enfoca, lo que enseña la obediencia. Que era para poder servirle al Señor debemos hacerlo de todo tu corazón, ¿no? Hacerlo agradando a Dios, ¿no? Incluso hay un principio que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces cuando uno le pone fe, le pone de todo corazón al Señor y empieza a obedecerle, hay cosas que empiezan a cambiar. La vida espiritual empieza a crecer, uno empieza a tomar buenas decisiones, el carácter empieza a cambiar. ¿Es producto de qué? De obedecer al Señor. Entonces por eso es importante que la obediencia tiene que ser de todo el corazón, así como el Señor le enseñó, ¿sí? ¿A quién? A Moisés y también al pueblo. Obviamente después vamos a ver que sucedieron hechos, sucesos, ¿no? Que nos marcan y nos dejan una enseñanza para nuestra vida espiritual. Pero acá el principio de parte de Dios es que ellos lo hagan de todo corazón, ¿no? Y eso es importante. Y también saber que obediencia media es desobediencia. Es cuando alguien te dice algo y quizás lo tenías que hacer en el momento y uno no lo hace, lo deja pasar para después. Entonces obedecer a media es desobediencia, o ir fuera de tiempo. Todo eso es como una falta de obediencia a la palabra, ¿no? Entonces por eso es importante, la clave es hacerlo de todo corazón. Ahora, importante saber que dentro de la obediencia uno tiene que pagar un precio, ¿no? ¿Y cuál es el precio? Bueno, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ahí nos manda. La palabra dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí está la clave, ¿no? Muchas veces queremos que las cosas funcionen, que todo avance, y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no podemos avanzar? ¿Por qué hay cosas que fracasan o hay obstáculos, no? Bueno, acá dice en el libro de Proverbios: nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, ¿no? O sea, Dios ha dejado la ley. ¿Qué es la ley? La ley es para que nosotros la obedezcamos, para que en obediencia podamos llevar adelante los planes de Dios, ¿no? Pero dice, sino que de día y de noche, o sea, es el principio, de día y de noche debemos meditar en la palabra de Dios, ¿no? Y a mí me gusta siempre leer un pasaje bíblico, pensarlo, meditarlo, ¿no? Y también sacar una rica enseñanza para mi vida espiritual. Y así, en el día, o quizás en la semana, ir preparando un tema, pero eso enriquece, ¿sí?, que tu vida espiritual, y no solo tu vida espiritual, sino que Dios te enseña también a través de la palabra. Entonces, por eso dice que el principio es que uno debe meditar de día y de noche, y meditar, ¿no?, y guardar, ¿no? O sea, es importante, porque de nada sirve un ejemplo que uno medite, pero que nos lleve a ponerlo por obra. Entonces yo creo que hay principios, ¿no?, como dice ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, hay cosas que Dios ha dejado para llevarlo a la práctica, ¿sí?, para ponerlo por obra, ¿no? Entonces hay principios que nos enseñan que es importante congregarse en la casa del Señor, en la iglesia. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra, la enseñanza, ahí nos van a dar instrucciones con respecto a la palabra de Dios a través de la oración, a través de la fe y diferentes enseñanzas. Entonces, por eso es importante, un ejemplo, el poder congregarse. Y acá el apóstol Pablo en ciertos pasajes dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbres, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay en cierto tiempo había desobediencia. Creo que en este tiempo también muchas veces hay desobediencia. Y el principio claro para que pueda una persona crecer en una vida espiritual es obedecer, ¿no? Acercarse a sus reuniones, si hay reuniones de oración, si hay ayuno, eso ayuda a la vida espiritual para poder crecer. Entonces por eso es importante, como dice, hacerlo de todo corazón, ¿sí?, que no se aparte la palabra de Dios, no ser un lector continuo en la palabra de parte del Señor, ¿sí? Eso nos va a edificar, ¿no? Meditar en la ley de día y de noche y tratar de llevarlo a la práctica, porque en eso es donde Dios desea que lo podamos lograr, ¿no? Entonces ahí podemos ver la obediencia a la palabra, ¿no? Ahora, podemos ver acá hay una historia en el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ahí ha acontecido algo que nos muestran las Escrituras. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan la palabra de Jehová? De cierto, el que obedece es mejor que los sacrificios, el prestar atención que las grosuras de los carneros. Ahí podemos ver, ¿no? La historia nos muestra que los que hacían los sacrificios eran los profetas. Y justamente Samuel era el encargado de hacer los sacrificios. Samuel tenía 3 funciones. Uno era sacerdote, profeta y juez. O sea, ahí podemos ver, ¿no?, estos oficios que él llegaba a cumplir. En lo que es juez, dice que él juzgaba entre diferentes, en todo lo que es Israel, dice que juzgaba en Mizpa, en diferentes lugares iba y juzgaba. Pero en esta situación podemos ver que Saúl era rey y Samuel era el profeta que, bueno, él ofrecía el sacrificio, él era el sacerdote que ministraba, daba la bendición, y la orden de parte de Samuel era que él no debía hacer el sacrificio, tenía que esperar porque se sentía rodeado a través de los filisteos. Los filisteos era el enemigo de quién, del pueblo de Dios. Y como Samuel llega un poco tarde, Saúl se encarga de hacer ese sacrificio que no le correspondía. Y por eso dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas con que se obedezca la palabra de Jehová? Él le pregunta ahí a Saúl, ¿no? Dios generalmente se complace a través de la obediencia, no a través de los sacrificios. Sí es cierto que tiempos atrás, para acercarse a Dios y para recibir una bendición, lo hacían a través de los sacrificios, mataban un animal, un carnero, un macho cabrío, se lo ponían en el altar, pero esa función le correspondía en este caso al sacerdote, que era Samuel.
Pero aquí podemos ver que Saúl se apresuró, hizo lo que no le correspondía, y por haber hecho esto, la palabra de parte del Señor viene y le dice que Dios se complace en la obediencia, no en los sacrificios, ¿no? Entonces, la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿no? Muchas veces uno quiere hacer sacrificios o cosas que no corresponden, pero Dios se complace en la obediencia, en que la obediencia, en lo poco, en lo mucho, en lo que donde Dios te ha puesto, que la persona le pueda obedecer al Señor, más que tratar de sacrificio, ¿no? Entonces, obedecer es mejor que sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Claro, la grosura era la parte interna que se le ofrecía, se lo quemaba, y eso dice que subía como olor fragante a la presencia de Dios. Pero cuando una persona, en este caso que era Saúl, lo hizo en desobediencia, y ahí estaba el problema. Entonces, por eso dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, ¿no? Eso tener en cuenta. Ahora, dice que asegura la entrada al reino de Dios. La obediencia asegura la entrada al reino de Dios. ¿Y por qué? En el libro de Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en el libro de Mateo 7:21 y Lucas 8:21. Entonces son pasajes que nos muestran que es importante la obediencia, ¿no? Y acá dirá, Señor, Señor, dice, ¿no? No todo el que me dice Señor, dice, ¿no? Entrará en el reino de los cielos. O sea, también hay pasajes que demuestran que bueno, va a haber muchas veces manifestaciones, milagros, sanidades y tantas cosas, ¿no? Pero acá está siendo clave la obediencia a Dios, la obediencia a la palabra de parte del Señor, ¿no? Entonces, ¿es importante meditar? Claro que es importante meditar en la palabra. Sí, estoy obedeciendo a la palabra de Dios, estoy obedeciendo a los principios de Dios, a los valores de Dios. Entonces Dios no se complace de los sacrificios, Dios se complace de que su hijo le obedezca, ¿no? Ahora, dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, y respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí también podemos ver un principio, pero para poder el principio de poder obedecer a Dios, ¿no? Porque muchas veces esto ha llevado a cuestionar muchas veces el tema es que Dios usa a los hombres, ¿no? Y la Escritura dice que Él mismo constituyó pastores, profetas, maestros y evangelistas para la obra del ministerio, o sea, para que pueda crecer. Y dentro de la iglesia va a haber hombres y mujeres que, bueno, tienen que obedecer a sus autoridades, que pueden ser eclesiásticas, autoridades gubernamentales, autoridades, bueno, en los colegios o en la parte laboral, son autoridades que son puestas por Dios. Entonces, este pasaje dice, y respondiendo Pedro a los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios y antes que los hombres, dice. O sea, este pasaje encierra de que en esos tiempos ellos obedecían en predicar el mensaje de parte del Señor, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje? Bueno, que Cristo venía, que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Ese era el mensaje que llevaban los apóstoles, ¿no? Y había milagros, había sanidades. Ahora, generalmente había gente que eran los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, bueno, que ellos querían que obedezcan, pero bajo sus principios, bajo sus valores, y ellos decidieron, no, mejor vamos a obedecer a Dios, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que hay momentos donde Dios ha puesto autoridades en diferentes lugares que es importante obedecerlo, pero también va a haber autoridades que te van a querer llevar a pecar, a desobedecer a Dios. Y ahí es la clave. Uno debe obedecer los principios y los valores de Dios cuando está de un lado y cuando está del otro, ¿no? Obedecer a Dios primeramente, antes que te lleve a la desobediencia a los principios y los valores de parte del Señor. Entonces ahí podemos ver el deber imperativo de la vida, ¿no? Ahora, en el libro de Noé también podemos ver Noé también, en el libro de Génesis 6:22 dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 12:4. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, Noé
Todos sabemos a través de las escrituras que Noé construyó el arca y fue como Dios se lo mandó. Él tomó el diseño que Dios se lo dio, y ahí podemos ver una de las características que tenía Noé, que era obediente, ¿no? Dice que lo hizo como Dios le mostró el diseño, o sea, quiere decir que Dios le dio diseño, cómo lo tenía que hacer y todo esto, y dice que lo llevó a la práctica y eso trajo salvación. ¿A quién? Bueno, a todos aquellos que creyeron que venía el diluvio y le obedecieron y entraron en el arca. Aquellos que no obedecieron, dice que se ahogaron, porque la enseñanza era que si ellos creían en el Señor, tenían que subir en el arca a través de la obediencia, a través de un siervo que testificaba que iba a venir una gran lluvia, y hubo gente que no le creyó, no obedecieron, y cuando vino el diluvio terminaron ahogándose, ¿sí? Ahora, la gente quiso entrar cuando se cerraron las puertas, ¿sí? Empezó a llover y se dieron cuenta que Noé no estaba mintiendo, ¿no? Que fue todo lo que hizo fue en obediencia a Dios para que se salvaran. Ahora, eso es un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. El arca de Noé es un simbolismo de hoy para estos tiempos. Ahora, dice la Escritura que el Señor va a venir como en los tiempos de Noé. Así dice la Escritura que va a venir el Señor, como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Bueno, había pecado, había homosexualismo, había, pecados que dice que eso subía a la presencia de Dios, y Dios dijo: voy a ejecutar un juicio y voy a traer un diluvio a la tierra. Entonces, hoy en estos tiempos podemos ver tantas situaciones que enfrenta una sociedad, y dice que el Señor va a venir como en los tiempos de Noé, y hoy nosotros testificamos que Cristo va a venir pronto, va a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios desea? Que nos arrepintamos, que se arrepiente el ser humano de todo su corazón, que lo acepte como Señor y Salvador, para que cuando tenga que partir de esta tierra, entre a la presencia de Dios. El plan de Dios siempre fue el que el ser humano viva eternamente, pero por causa de la desobediencia entró el pecado en el ser humano, entró el pecado en la humanidad. Entonces la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí podemos ver que la desobediencia lo ha llevado a estar alejado de los principios, de los valores de Dios. Pero dice la Escritura que a través de la obediencia de un hombre, en este caso que es nuestro Señor Jesucristo, dice que fue a la cruz, ¿no? Dice que lo azotaron, lo golpearon, derramó su sangre y nos limpió a través de esa sangre nuestros pecados. Por eso dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, pero por causa de la obediencia de un hombre, en este caso nuestro Señor Jesucristo, trajo salvación. Y ahí podemos ver todo el contraste, ¿no? De que en el Génesis dice que Adán pecó, ¿no? Desobedeció el principio del mandato, pero dice que la Escritura dice que Jesucristo es el segundo Adán, y el segundo Adán viene a restaurar todas las cosas, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente cómo la Escritura va tomando forma y cómo se va moldando justamente a través de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que es la obediencia a la palabra de parte del Señor. Ahora, en el libro de Génesis 22:2, aquí podemos ver un claro ejemplo de Abraham. Y dijo, Génesis 22:2, dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y ahí podemos ver, ¿no? Cómo era Abraham, una persona de obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Acá en el contexto dice que Dios le pide a Isaac, su único hijo, aquel que amaba, aquel que Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo, se lo dio, pero ahora Dios se lo pide en sacrificio y armar el altar, ¿no? Sacrificar a su hijo no era cualquier cosa, es como decir, como Dios me da un hijo y ahora me lo está pidiendo. Era
quizás Dios quería ver qué es lo que había en el corazón de Abraham, si había obediencia. Y muchas veces esto es una clara enseñanza de que muchas veces nuestra obediencia va a ser probada, ¿no? Si obedecemos al Señor, ¿no? Si obedecemos los principios, los valores de Dios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, un ejemplo voy a dar, ¿no? Juega la final, no sé, Boca River, ¿no? Y tener reuniones. Y uno muchas veces ahí va a decir, ¿qué hacer? ¿Me voy a la iglesia en obediencia a la palabra? O quizás va a dominar la carne. Entonces, muchas veces la obediencia va a ser probada, así como fue probada en la vida de Abraham, que tuvo que entregar en sacrificio su único hijo. Cuando él está por ofrecer el sacrificio, ¿qué hace? Dios le dice, aparece un ángel y dice, detente, no lo hagas, ahora conozco. Y no, Dios no permite, ¿no? que ese sacrificio se lleve a cabo, porque este sacrificio también simbolizaba lo que iba a suceder, ¿no? Dios iba a entregar su único hijo en la cruz del Calvario, ¿no? Y esto es un simbolismo, ¿no? El Padre, Dios entregando su único hijo, pero acá el Padre, en este caso Abraham, también un simbolismo de lo que él iba a hacer, ¿no? Y esto nos enseña obediencia, ¿no? Abraham obedeció, ¿no? ¿A quién? A Dios, entregando su único hijo, ¿no? Y hoy esto no acontece, no sucede, ¿no? Y si aconteciera, muchas veces va a pensar, ¿será que Dios me ha hablado que esto que aquello? Porque somos humanos. Pero hay que tener un nivel espiritual, digamos, para obedecer en esas áreas al Señor. Y ahí podemos ver la clave de Abraham, ¿no? Tenía sensibilidad para escuchar a Dios, ¿no? Otro de los claros ejemplos que nos enseña la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 1, dice, así pues, Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber y hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová, ¿no? Ahí fíjense que Dios le dio a ellos tenían que hacer toda obra del santuario, tenían que trabajar con el oro, con la plata, para hacer la casa del Señor. Y dice que Dios le dio sabiduría, inteligencia, ¿sí? Incluso dice, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Aquí podemos ver, ¿no? Que el principio de parte de Dios, ese principio era la obediencia, ¿no? Todo lo que Dios decía, ellos obedecían al Señor, ¿no? Muchas veces esto nos enseña, ¿no? Que Dios da a ciertas personas inteligencia, sabiduría, para llevar a cabo el plan y el propósito de parte del Señor. Muchas veces el ser humano cuestiona, pero ¿por qué hace de esta manera? O por ahí yo lo haría mejor. Y Dios pone en cada hombre o cada mujer de Dios esa sabiduría, esa inteligencia para llevar adelante la obra de parte del Señor. En este caso, Aholiab, ¿no? Ellos estaban encargados de hacer el templo del Señor con diferentes buenos minerales, oro, plata, ¿no? Y lo tenían que trabajar, ¿no? Hoy en este tiempo creo que hay máquinas, hay, bueno, todo aquello que se puede trabajar, pero en ese tiempo no sé si existía la maquinaria que corresponde, pero lo trabajaban y lo hacían en obediencia al Señor. No sé cuánto tiempo le habrá costado, pero bueno, nos enseña la palabra en obediencia al Señor, ¿no? Y ahí podemos ver Bezalel, ¿no? Y Aholiab, hombres que obedecieron para hacer la casa del Señor. En el libro de Josué, capítulo 11, versículo 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Y ahí podemos ver, ¿no? Que en este caso era Moisés el que había recibido el orden, se lo da a su siervo, en este caso era Josué, y dice que él fue en obediencia a todo lo que Dios le había mandado. Y esto tiene que ver, ¿no? Con estar conectado con aquellos hombres de parte de Dios. Quizá tu pastor, tu líder, aquel hombre de Dios que quizás te da una palabra, ¿no? Para que lo pongas por obra, en obediencia al Señor. Debo hacerlo porque eso me va a desatar bendición. Dice que la obediencia desata grandes bendiciones, ¿no? Aunque muchas veces el ser humano tiene este principio de poder razonar, pero ¿por qué lo tengo que hacer así?
No, eso no ayuda, no beneficia. Nosotros debemos hacerlo en fe, obedeciendo a la palabra de parte del Señor, ¿no? Entonces ahí podemos ver diferentes puntos de vista, ¿no?, que ha acontecido dentro de la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 6, porque siguió Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no?, y cómo es, ¿no? Porque una cosa es aceptar al Señor, pero después hay que seguirlo, después hay que caminar en el camino del Evangelio, en el camino de seguir al Señor. Y muchas veces, ¿qué pasa? Uno ve que el seguir el camino de Dios hay cosas que obedecer, hay cosas que sacar, hay cosas que ordenar, hay cosas que cambiar, y ya cuando el ser humano ve esto, dice, no voy a seguir porque se me hace difícil, y empieza a tirarse para atrás. Por eso muchas veces hay gente que le cuesta seguir al Señor, porque no quiere obedecer. Pero el principio de parte de Dios, cuando uno obedece, empieza a ordenar, empieza a cambiar, empieza a obedecer al Señor, va a ser bendecido, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no?, que cuando las plantas, antes de dar fruto, primero lo podan, ¿no? Le cortan, le sacan, ¿sí? Y después empieza a crecer y da todo ese fruto. Bueno, muchas veces como personas necesitamos ser podados, ¿no? En lo espiritual, en la obediencia, en el carácter, somos podados. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar dentro de nuestras vidas, para luego capacitarnos y darnos esos frutos, ¿no?, que Dios tiene preparado para sus hijos. Quizás si Dios te da esas bendiciones y no estás preparado, lo vas a terminar perdiendo. Entonces, por eso es importante la obediencia, ¿sí? Y por ahí obedecer los principios de Dios, ¿no? Y acá dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, ¿no? Y ahí podemos ver que él guardó, ¿no? Y uno cuando recibe algo de parte de Dios, ¿qué hace? Lo guarda, ¿sí? Incluso la Escritura dice que nosotros tenemos un gran depósito, y ese depósito, ahí guardamos la palabra, las revelaciones, los milagros, las transformaciones, todo lo que Dios hizo. Una de las cosas que hubo milagros, hubo palabra que Dios me ha dado y no me lo he olvidado, ha quedado guardado, está en mi corazón, ¿sí? Y siempre cuando hablo con la gente, viene a mi mente lo que me ha pasado, lo que ha sucedido, porque ha quedado grabado, ha quedado guardado, ¿no? Y el Espíritu Santo, muchas veces Él va a traer todo lo que guardemos dentro en el corazón. Se dice que nosotros no debemos preocuparnos por lo que vamos a hablar o lo que vamos a decir, sino que entonces Dios va a sacar, el Espíritu Santo va a sacar lo que hay en nuestro corazón para impartir a la gente, impartir a aquel que no conoce a Dios, o quizás a través de una enseñanza. Por eso dice que nosotros tenemos un gran depósito, y guardar la palabra tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Yo muchas veces me ha tocado compartir el mensaje, ¿no? Y paso un martes, un miércoles, y le pregunto, ¿te acuerdas de lo que hablamos, lo que se predicó? Y alguno te dice, sí, me acuerdo. Hay otros que dicen, uy, ¿de qué era lo que hablé? Porque no han guardado el mensaje, la palabra de parte de Dios. Y el guardar la palabra de Dios tiene que ver con la obediencia a su mandato, a sus principios. Y o sea, ¿de qué me sirve guardar? Bueno, cuando esté pasando luchas, pruebas, sí, me voy a acordar de lo que Dios ha guardado y ha dado a mi corazón, y lo voy a sacar. Pero el que se olvida, va a venir la lucha y la prueba, y dice, ¿de dónde me agarro ahora? ¿No? ¿Cómo salgo adelante? Entonces, por eso es importante el guardar la palabra, tiene que ver con obedecer. ¿Para qué? Para que cuando vengan los tiempos difíciles, yo esté aferrado a la palabra de Dios, que me fortalece y me da la victoria en medio de las crisis, ¿no? José y María, aquí podemos ver otro ejemplo, en el libro de Lucas 2:39, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, ¿no? Y aquí podemos ver que ellos eran jóvenes, María era joven, y recibió, bueno, que iba a quedar embarazada a través, sí, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, el poder del Altísimo, ¿no? Y imagínense, ¿no? A María en ese tiempo, jovencita, embarazada, ¿no? Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, que se haga tu voluntad. O sea, voy a obedecer, a pesar de que me cuestionen, a pesar de lo que diga la sociedad, obedeció al Señor.
Y Dios después se le apareció aún a su esposo, a José, ¿no? Porque cualquier hombre iba a pensar todo lo contrario. Y aquí José tiene un sueño donde el ángel le habla, le dice, toma a tu esposa, y le muestra todo lo que Dios quería que hagan en obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Y José fue ese protector de nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a cumplir. Y aun cuando hubo persecución de Herodes para matar a los niños de 2 años, dice que él fue uno de los que los ayudó, ¿no? Incluso el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, toma al niño y sal y vete a Egipto. Y él en obediencia salió para que no sucediera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si José no obedecía en ese momento? La salvación se iba a perder. Entonces podemos ver, ¿no?, que cuán importante es la obediencia. Cuán importante es la obediencia a todos aquellos que escuchan. Y bueno, es un proceso en cada corazón, pero es importante obedecer, ¿no? Entonces, esto tiene que ver obediencia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde hombres y mujeres atravesaron situaciones, pero fueron enseñados a través de nuestro Señor Jesucristo a que puedan ser personas obedientes, ¿no?, a los principios, los valores de parte de Dios. En el libro de los Hechos 26-19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí podemos ver, ¿no?, que el apóstol Pablo, predicándole a quién, al rey Agripa, ¿sí?, dice que él no fue rebelde a la visión celestial. O sea, antes Pablo era un perseguidor de cristianos, pensaba que hacía bien las cosas, que seguía los principios, los valores de Dios, pero cuando tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, él tiene esa visión celestial que describe en el libro de los Hechos. Y dice él, yo no fui rebelde, empecé a obedecerlo. Y por causa de haber predicado, testificar, ¿no?, empezó a tener oposición. Lo quisieron matar, destruir, pero sin embargo Dios lo guardó. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios nos lleva a que muchas veces vamos a ser cuestionados, vamos a ser difamados y tantas cosas más, pero ¿por qué? Por causa de obedecer los principios y los valores de parte del Señor. Entonces, esto nos enseña, la palabra nos enseña, sí, algo muy importante. Y en el libro de Hebreos 5:8, ahí vamos a ver qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Dice, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Dice, aquí estamos hablando de Jesús, ¿no? Que cuál era lo que el Padre quería, que Él vaya a morir en la cruz para traer salvación. Y no era un trago fácil que tenía que enfrentar azotes, maltratos, tenía que enfrentar, cargar la cruz, que le colocan, como se dice, la espina las espinas en la cabeza, los clavos, todo eso tenía que enfrentar. Y aquí dice, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, dice. O sea, aquí podemos ver cuáles fueron los padecimientos, ¿sí? Lo abofetearon, lo escupieron, le clavaron la lanza al costado, dice, y aprendió la obediencia. Dice, aquí podemos ver, ¿no?, que él a través de la obediencia al Padre trajo la salvación. Por eso les decía que en el Antiguo Testamento, que por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, trajo la muerte al ser humano, ¿no? Trajo muerte espiritual, trajo maldición a la tierra, trajo tantas cosas, pero dice, por causa de la obediencia de un hombre que padeció, ¿no? Era algo injusto. Dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero por causa del amor a sus hijos, a toda la humanidad, Dios trajo salvación. Y aprendió, sí, como dice acá, la obediencia, ¿no? Que esto, la verdad que es algo muy lindo, muy importante lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo hijo de Dios debe obedecer, siendo que nuestro Señor obedeció para que nosotros, tengamos la salvación, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Así que vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar, ¿no? Justamente con más enseñanza, con más palabras de parte del Señor. Pero hay algo especial, ¿no? Cuando compartes esto, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, algo pasa dentro de nuestro corazón, nuestro espíritu se fortalece, también se alegra, pero por parte también siente lo que el Señor hizo, lo que padeció por traer salvación, ¿no?
y por eso debemos valorarla, debemos honrarla y respetar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ir a un corte y luego regresamos con más Venga tu Reino. En victoria y al enemigo siempre poder vencer. Quiero llevar a todas partes de tu palabra por siempre predicar, y en mi canto llevar de que tú eres real y que tú puedes la vida transformar. Y en mi canto llevar de que tú eres real y que tú puedes las vidas transformar. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. ¡Sí! ¡Eso! Para todos los hermanos de Tartagal. Ahí. Saltando para Cristo. Santo Espíritu de Dios, lléname con todo tu poder para vivir de victoria en victoria y al enemigo siempre poder vencer. Quiero llevar a todas partes de tu palabra por siempre predicar, y en mi canto llevar de que tú eres real y que tú puedes la vida transformar. Y en mi canto llevar de que tú eres real y que tú puedes las vidas transformar. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Con mucho cariño al pastor Yani de Tartagal, Salta. Que Dios lo bendiga. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó. Como me gusta cantar, como me gusta alabar a Cristo que me amó.
único que tengo, Dios, y lo que me hace feliz. Solo quiero tu presencia. Voy caminando hacia ti, caminando hacia el cielo. Quiero estar entre tus brazos. Llegaré y le alabaré y le daré un beso. Caminando hacia el cielo. Quiero estar entre tus brazos. Tú eres lo único que tengo, Dios, y lo que me hace feliz. Feliz, feliz. Eso. Suena el ritmo tropical desde el corazón hasta el cielo. Caminando hacia el cielo, quiero estar entre sus brazos. Llegaré y le alabaré y le daré un beso. Caminando. Miguel Serra junto a DJ Santi, lo que faltaba. Ponte a lanzar, este es el ritmo que querías escuchar. Junto al Señor, porque vamos a danzar y nos vamos a regocijar. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Bien, acá estamos nuevamente a través de la 104.3 FM de las Estrellas, saliendo toda la parte sur de Santiago Capital. El que le habla el pastor Claudio, sí, del Ministerio Lo Mejor es Jesucristo. Estamos ubicados acá en el barrio Almirante Brown, calle 14, número 195. Y los días de reuniones son los días domingos, sí. Los otros días trabajamos visitando a las familias, a las personas, sí. Nos juntamos en casas de hogares para poder orar, ¿no? Y ya si Dios quiere vamos a tener nuestro primer encuentro en el mes de diciembre. Vamos a estar teniendo un encuentro donde vamos a ver cómo el poder de Dios sana los corazones, rompe maldiciones, restaura los corazones, ¿no? Así que estamos creyendo que algo especial va a acontecer acá en Santiago, sí, de una manera especial. Y con respecto a la palabra que estaba enseñando justamente sobre la obediencia de parte del Señor, también dice que hay bendiciones prometidas por la obediencia. O sea, Dios te promete ciertas cosas si vos obedeces, ¿no? Y aquí vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿no? Y aquí podemos ver el mandamiento que Dios le da, ¿no? Si dieres oído a mi voz, ¿no? O sea, es importante escuchar la voz de parte del Señor, ¿no? Y guardar el pacto, acá dice, ¿no? Porque Dios siempre en el tiempo antiguo se manejó a través del pacto. Dios siempre
el pacto era, Dios siempre estaba de acuerdo, Él sí quería, pero el principio era del ser humano, que tenía que obedecer ciertos requisitos, ¿no? ¿Y cuál era? Dios quería que su pueblo sea el especial tesoro, pero para que sea ese especial tesoro, dice que primeramente debía guardar mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Y cuál era el pacto? Bueno, primeramente no estar en idolatría. Eso era algo que a Dios no le agradaba, ¿no? Dios ejecutaba juicios cuando el pueblo iba detrás de dioses ajenos, y a través de la historia, tanto del Éxodo, Génesis, diferentes, a través de los reyes, también podemos ver que el pueblo siempre fue detrás de dioses ajenos, aún conociendo a Dios, ¿no? Conociendo la presencia de Dios, ¿no? Incluso cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva por el camino peregrinando. En la peregrinación dice que el pueblo se puso a hacer un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte. Como Moisés no venía, ellos armaron, ¿no? Fundieron con todo ese oro la bendición que Dios lo había sacado. Ellos se encargaron de hacer un becerro de oro y de venerarlo, y eso desató la ira de parte de Dios, ¿no? Entonces, por eso decía, y guardaréis mi pacto, ¿no? ¿Y cuál es el pacto? Bueno, no hacer alianzas con dioses ajenos, no venerarla, y todos esos principios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, dice. Dios nos ama y nos guarda celosamente, dice, ¿no? Y el celo de Dios no es el mismo que de nosotros. El celo del hombre es diferente, ¿sí? ¿Y cuál es el celo de Dios? Es que Dios te guarda, te protege, te evita que cometas situaciones o cosas erróneas, ¿no? O sea, ese es el celo de Dios. Pero el celo del hombre es todo lo contrario. El celo del hombre ya con odio, con rencor, y eso ya no viene de parte de Dios, ¿no? Entonces podemos ver justamente que el pueblo debía guardar el pacto, los mandamientos. También dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que temiesen y guardasen todos los días y todos los mandamientos, para que ellos y sus hijos le fuesen bien para siempre, ¿no? Y aquí podemos ver, ya involucra a sus hijos, que todo su corazón, que guarden. Y no solo sus padres, sino que sus padres debían enseñárselo, transmitírselo a sus hijos, para que ellos también aprendan y le obedezcan al Señor, ¿no? Y esto es para hoy, para nuestros días también. Nosotros como padres recibimos la palabra de parte de Dios, ¿sí? Ahora nosotros debemos transmitírsela a nuestros hijos, que ellos aprendan a honrar a Dios, a respetarlo, a leer la palabra, a conocer más de parte de Dios. Eso les enseña, ¿no? Valora, transforma el carácter también, ¿no? Ahora, dice en 1 de Reyes 3:14, dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David su padre, yo alargaré tus días, dice. Y aquí podemos ver que cuando uno guarda los mandamientos, anda los estatutos, dice que Dios te va a dar larga vida. O sea, hay un principio, ¿no? De obedecer a Dios, Dios te da larga vida, te bendice, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Poder obedecer, ¿no? Usted quiere, yo siempre digo, capaz que usted quiere vivir 100 años, bueno, hay que obedecer los mandamientos, hay que obedecer al Señor. Dios te va a dar esa larga vida, como dice la palabra. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de este será bienaventurado en lo que hace, dice, ¿no? Y aquí hay otro principio, ¿no? El que mira atentamente en la ley, ¿no? De la libertad y persevera, ¿no? Aquí no solo es mirarla, sino que debo perseverar en la palabra de parte del Señor. Será bienaventurado en todo lo que hace, dice, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Ahora, en el libro de Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, dice, ¿no? Y aquí dice, bienaventurado significa 3 veces bendito, ¿no? Los que lavan sus ropas, dice, o sea, ¿qué ropa? Bueno, tenemos vestimentas que son espirituales, que se manchan a través del pecado, a través
de cosas que guardamos en el corazón, todo eso se mancha. Por eso dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea, ¿qué debemos hacer? Lavar esas vestiduras. ¿Y cómo las lavamos? Bueno, cuando nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, y eso tiene que ver con la obediencia a la palabra, a los principios de parte de Dios, para tener lugar. Si es cierto que aceptamos a Cristo, Él nos limpia, nos ha perdonado todo nuestro pecado, pero después en el caminar el ser humano comete errores, comete pecado. Y entonces ahí es donde yo debo acercarme a Dios, pedirle perdón. Si he fallado, si hay orgullo, si hay cosas, debo sacar todo eso del corazón. Entonces hay un proceso de parte de Dios. Por eso siempre digo que la salvación es instantánea, pero también es progresiva. Es progresiva porque a medida que va pasando el tiempo, Dios va progresando dentro del ser humano, dentro de la persona. ¿Sí? Entonces, qué importante esto, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver el ejemplo de Cristo, ¿no? Dice que este ejemplo está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí, dice. Y aquí podemos ver el ejemplo de Cristo. En Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, dice. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice, ¿no? Y aquí podemos ver, acá está hablando Jesús, ¿sí? Él está hablando y diciendo que Él ha guardado y ha permanecido en el amor que es el Señor. Y en sus mandamientos, dice. Ahora, también el libro de Romanos, capítulo 5, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí, esto es lo que hace rato hablaba, ¿no? Que por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Ese fue el título que le puso el enemigo, ¿no? Pecadores. Pero por la obediencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo, somos constituidos justos. O sea, quiere decir que antes Dios nos veía pecadores, nos veía una persona hostil, enemiga del pueblo de Dios. Pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ahora Dios nos ve justos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios derramó la sangre para nuestro perdón de pecado. Entonces ahí podemos ver estos principios y estos ejemplos de Jesucristo, que es lo que Él hizo, ¿no? Ahora, la palabra de Cristo acerca de la obediencia. Aquí vamos a ver la palabra de nuestro Señor. Dice en el libro de Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí podemos ver, ¿no? Justamente que dice que cualquiera pues que me oye, ¿no? ¿Qué es lo que va a escuchar la palabra? Y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿sí? Que edificó su casa sobre la roca. Y todos conocemos esta historia, ¿no? Donde vino una fuerte tormenta, dio con ímpetu la casa, pero dice que esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, ¿no? Y porque era un hombre prudente, porque edificó. Entonces la obediencia a Dios te lleva a edificar, a tener cimientos firmes. Pero cuando una persona no obedece, dice la Escritura, que termina edificando su casa sobre la arena. Y fíjense en que la tormenta vino tanto para la que estaba en la roca como la que estaba en la arena. Las dos sufrieron las mismas consecuencias. La diferencia es que la casa, sí, que fue fundada sobre la roca, que representa a nuestro Señor Jesucristo, permaneció. Entonces eso tiene que ver con el fundamento de la obediencia, porque eso es obedecer, ¿sí? Obedecer los principios, los valores de parte de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque con el correr del tiempo, nosotros con mi esposa hace 20 años que conocemos al Señor, y hemos podido ver, ¿no? Matrimonios desintegrarse, hijos que se van, hijos en las drogas, hijas que han quedado, han sufrido situaciones adversas, pérdidas, enfermedades que quizás no se esperaban. No estamos exentos que nos pase, pero he podido ver diferentes situaciones, ¿no? Quizás, decía yo, están edificando sobre la arena o sobre un fundamento que cuando viene
como dice el ímpetu, golpea contra esa casa y destruye, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante edificar sobre la roca? Porque eso desata bendición. Dios va a guardar, Dios te va a cuidar, pero es importante edificar sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver lo que el Señor dice: cualquiera pues que me oye, dice esta palabra y las hace, les compararé a un hombre prudente, dice, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros como hijos de Dios seamos prudentes para edificar en las cosas del Señor. También dice, esencial para lugares a ser miembros de la familia de Dios, ¿no? O sea, cuando una persona viene por primera vez a la iglesia, uno lo acepta como Señor. Dice que pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Somos familia de Dios, ¿no? Y en el libro de Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, que el hacer la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces personas dicen, capaz que le habla así, le dice, yo conozco de Jesús, yo conozco de Dios, pero no hace la voluntad. Nunca predica, no testifica, nunca habla, y hay algo que no está bien. Por eso es claro, la palabra dice, es esencial para lugares y hacer miembros de la familia, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? Entonces es importante hacer lo que el Señor nos manda. Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Y esta es la llave del conocimiento espiritual. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, que hay una llave que es espiritual, ¿no? Hay una llave que da el conocimiento a través de la palabra, a través de la escritura, ¿no? Y va a ser la voluntad, ¿no? También dice que asegura bendición de la comunión divina. Respondiendo Jesús en el libro de Juan 14:23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahí podemos ver, ¿no?, que el principio es amar a Dios, ¿sí? El que me ama va a guardar, el que me ama va a obedecer, entre otras palabras. Entonces, por eso justamente es importante la obediencia. Por eso todos los hombres de Dios, ¿no? Y hubo ejemplos también de hombres que desobedecieron, y nos queda como enseñanza para nuestra vida espiritual, para crecer. Por eso dice que cuando nosotros, dice la Escritura que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de las tinieblas se manejaba de una manera. Uno era desobediente, no quería hacer caso a su papá, si le decían una cosa no lo hacía. Entonces cuando venimos a Cristo, dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el reino del Señor, Dios quiere obediencia. ¿Por qué? Porque ese es un principio para recibir las bendiciones que Dios tiene. Es un principio para crecer, tanto en la iglesia, tanto en lo personal, ¿sí? Porque la obediencia tiene que ver con uno mismo, pero también tiene que ver dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de diferentes lugares donde uno se mueve. Entonces, nadie me ve, pero sí Dios te ve. Entonces, por eso es importante la obediencia a la palabra de parte del Señor, ¿no? Ahora, ¿es una llave? Sí, es una llave. ¿Asegura bendición? Claro que asegura bendición. Entonces, obediencia a Cristo. Hay ejemplos, ¿no? Sí. Y hay también desobediencias. Y dentro de la desobediencia está en el libro de Deuteronomio, capítulo 11:28, dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. No, aquí está hablando al pueblo de Dios, no. Dios no quería que vaya detrás de esos dioses ajenos. Y ellos quisieron todo lo contrario. Fueron detrás de dioses ajenos, falsos dioses. Entonces ahí podemos ver que el pueblo lo seguía a Dios un instante, un tiempo, pero después se iban. Ahora, si usted se pone a comparar hoy en este tiempo
Hay personas que, por ejemplo, van al curandero, un ejemplo, pero van a la iglesia, pero también van al curandero. Hay gente que, por ejemplo, va al Gauchito Gil, va a otros lugares y después va a buscar una bendición. Eso no está bien, eso a Dios no le agrada, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque estoy sacando a Dios del primer lugar, ¿sí? Entonces, uno no puede, como dice la palabra, uno no puede servir a dos señores, ¿sí? O amar a uno y estimar al otro, no. Uno, cuando ama a Dios, debe entregarse por completo y renunciar a todas esas cosas, a la idolatría, a todas esas cosas. Yo cuando me convertí al Señor dejé todo, porque antes yo también, ¿sí? Por ahí iba a ciertos lugares, hacía ciertas prácticas, prendía la vela, prendía esto, me arrodillaba en la Virgen, pedía ciertas promesas, pero cuando conocí a Dios, dejé todas esas prácticas. Sí, hoy conocemos al Señor y le obedecemos a sus principios, a lo que el Señor nos manda. Pero si yo iría hoy conociendo hacer lo contrario, no estaría bien. Eso no traería ni bendición para mi familia, ni para mi vida espiritual. Estaría rompiendo un pacto que hice con el Señor. Y hoy muchas veces hay personas que quizás han aceptado al Señor, pero han tenido un encuentro con el Señor. Entonces, por eso es importante obedecer al Señor, ¿sí? Obedecer su palabra. Ahora, eso tiene que ver con la desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. O sea, muchas veces, ¿por qué? Nos preguntan, pero ¿por qué Dios me ha castigado? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, dice, nadie os engañe con palabras, dice, porque por eso viene, sí, la ira de Dios, por la desobediencia, dice. Ahí podemos ver que la desobediencia es una puerta abierta para que Dios ejecute los juicios. Y esto ha pasado, por ejemplo, tanto cuando Dios mandó a Noé a construir el arca, ¿sí? El pueblo estaba en pecado, en rebelión, no le obedecía, y Dios habló a Noé y sucedió lo que Dios le dijo. Entonces, la desobediencia trae sus consecuencias, trae toda su situación. También en 2 de Timoteo 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no me conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tito 1:19, ahí podemos ver que hay gente que va a aceptar a Dios y hay gente que va a rechazar el mensaje de Cristo. Por eso dice que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones, en todos los lugares. Hay hombres y mujeres que se han levantado y están testificando que Cristo viene, ¿no? Pero la desobediencia ha pasado y sucede. Hay gente que no lo acepta, lo rechaza, quizás tendrá sus motivos, pero esto es lo que Dios ha dejado para que el ser humano se salve, ¿sí? La obediencia te da la salvación, la desobediencia trae consecuencias. Ahora, en el libro de Hebreos dice 2:2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y todos transgredieron y desobediencia recibió justa retribución, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, ¿no? Y aquí podemos Hebreos 2:2 y Hebreos 2:3, ¿no? Si los ángeles si dieron esta salvación de antemano a través de los profetas, a través de ángeles que venía el Salvador, ¿sí? Y también a través de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces el ser humano le ha dado la espalda a lo que realmente Dios ha dejado en su palabra, ¿no? Entonces, por eso decía, lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Ahí estoy un poco tartamudo. Pero esto trae consecuencias en la vida espiritual. Y Dios no quiere que el ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que reconozcan lo que Jesús hizo en la cruz, que murió, se entregó por nuestros pecados a causa de una obediencia para traer salvación, ¿no? Entonces, cuán importante es la obediencia, pero no estaba dentro del ser humano, venía sobre la persona, ¿sí?
Y hoy un ejemplo, nosotros cuando le aceptamos, dice que Él entra a morar dentro del corazón del ser humano. Y Él vive dentro de nosotros cuando lo recibimos como Señor y Salvador. El tema es dejarse guiar. Por eso Jesús, cuando Él ascendió a los cielos, Él dijo que se queden en el aposento alto, que no se muevan hasta ser investidos, que el Espíritu Santo Él va a guiar a toda verdad. Y ese es el principio para poder lograr los planes y los propósitos de parte del Señor, dejarse guiar a través del Espíritu Santo, ¿no? Sí va a haber, como dice, falsas enseñanzas, va a haber falsas, todo lo que va en contra de los principios, los valores de Dios, para que no puedas lograr. Pero yo sé que Dios nos da ese discernimiento, ¿sí?, para saber lo que es correcto y para que podamos servir al Señor, en obediencia al Señor. Por eso vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar, ¿sí?, porque la hora ha avanzado, la verdad, la hora ha avanzado, sí. Hay mucho material sobre estas áreas, ¿no? Pero qué bueno que puedas abrir el corazón, ¿no?, y dejar que la palabra de Dios ministre tu corazón, ¿no? Por eso yo les decía en el libro de Josué, meditarás de día y de noche, dice. Sí, así quiere decir que debemos meditar en la palabra. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga, ¿sí?, para que podamos prosperar, porque ese es el principio del éxito, y llevarlo a la práctica, ¿no? Estaba siendo desobediente, bueno, ahora quiero obedecer a Dios, ¿no? ¿Y cómo hago? Bueno, acércate a una iglesia, acércate a un pastor, acércate a alguien, un hermano mayor en la fe, que pedir la ayuda, el consejo también es importante, ¿no? Muchas veces el ser humano tiende a cerrarse, a no querer hablar lo que hay en el corazón, pero cuando pedimos ayuda se hace más fácil. Dios empieza a bendecir cuando realmente reconocemos que necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, es muy importante, claro que es muy importante. Así que vamos a un corte y luego regresamos así con más Venga tu Reino.